Nosotros tenemos el privilegio de parte del Señor de tener con nosotros al hermano Milton Acosta. Milton es profesor del seminario bíblico, él es profesor de Antiguo Testamento, pero él también está participando en la edición de un comentario de la Biblia que se está elaborando en América Latina por latinoamericanos. Así es que todo eso hace parte de las bendiciones que Dios tiene para nosotros en Cristo. Y esta mañana le hemos invitado para que él esté aquí con nosotros compartiendo la palabra. Así que sin más preámbulos, él va a compartir con nosotros. Muy buenos días. Damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir su palabra en esta mañana y pensar en un tema que en un sentido no va mucho con lo que está ocurriendo en la ciudad, que es la fiesta de las flores. Entonces, mientras la ciudad está de fiesta, nosotros vamos a hablar hoy aquí de el trabajo, que es el tema que el pastor nos ha encargado para reflexionar en el día de hoy. El tema del trabajo, como ustedes saben, es muy importante porque tiene que ver con todos nosotros y también porque está muy ligado al sustento, ¿cierto? Es decir, el trabajo está inseparablemente ligado a la vida. Hay una época en la que nosotros somos sostenidos y mantenidos y hay otra época en que nosotros debemos trabajar para proveer para nuestro sustento. Entonces el tema del trabajo está muy ligado, muy directamente ligado al dinero, ¿cierto? La recompensa que uno recibe por el trabajo es un pago y con ese pago es que uno se sostiene y puede vivir. En estos días, en esta época, he estado mirando en los periódicos que hay mucha discusión sobre el tema del trabajo. No solamente, bueno, es curioso que por un lado se habla del tema del desempleo y por otro lado se habla del tema de cuántas horas debería trabajar una persona para ser realmente productiva, ¿cierto? Es decir, se piensa que una persona por trabajar más horas no necesariamente produce más en todos los trabajos. Y a veces puede ser que el trabajar jornadas demasiado largas disminuye la productividad de un individuo. Bueno, esos temas son muy complejos porque en realidad mucho depende del tipo de trabajo que uno haga, ¿cierto? Hay trabajos, por ejemplo, que son mecánicos y el agotamiento puede conducir a los errores. La persona comete más errores en la medida que está más agotado. Y hay otros trabajos que son, digamos, como producir ideas y la fatiga puede hacer que uno se la pase días y días enteros y no le sale una sola idea que valga la pena. Entonces, por ejemplo, un escritor puede estar ahí y no le sale nada. Leí hace poco un artículo que por la lista que ustedes van a ver parece que estuviera hablando de otra cosa distinta al trabajo, pero hablando del trabajo decía, ¿qué es lo que una persona debe hacer para ser productivo en su trabajo? ¿Cómo debería ser la vida de la persona? Entonces dicen que hay 7 cosas que una persona debe hacer. Primero, dormir. Dormir bien, el número de horas que necesita uno. Segundo, la persona necesita tiempo de ocio, de no hacer nada, absolutamente nada. Tercero, necesita recreación, ¿sí? En cuarto lugar, la persona necesita vida social, relacionarse con otros.
Quinto, necesita hacer deporte para mantenerse bien. En sexto lugar, la persona necesita vacaciones. Y por último, trabajar. Según ese artículo, así debería ser la vida para uno ser muy productivo. Como quien dice, hacer de todo menos trabajar. ¿Cómo sería la vida de eso y en qué país sería eso como para uno irse a vivir allá? Piensa uno. El tema del trabajo es complejo por varias razones. En primer lugar está la cultura, ¿cierto? La cultura nos dice una idea que viene de la familia, de la gente alrededor nuestro, de cómo se debe entender el trabajo. Por ejemplo, si uno dice la expresión que voy a decir ahora, ¿cómo la completarían ustedes? La plata es para gastarla. Exactamente. Ahí hay un reflejo de la cultura nuestra. Otro diría de pronto en otra parte, no, la plata es para guardarla. Y entonces el otro dice, sí, pero ¿guardarla para qué? Y el otro le contesta, bueno, guardarla para cuando haya necesidad. Porque no siempre se tiene. Una pregunta que nosotros nos debemos hacer, nosotros en Colombia tenemos dos cosas en contra. En contra nuestra con respecto a la relación trabajo-dinero, que son, primero, somos un pueblo fiestero, ¿sí? Y en segundo lugar, como vivimos en el trópico la tierra produce todo el tiempo. Si ustedes miran un mapa del mundo, oigan esto, es muy importante esto. Si ustedes miran un mapa del globo de la tierra, los países más pobres del mundo son los que están más pegados a la línea del Ecuador, a la línea ecuatorial, es decir, los países tropicales. Y yo tengo la sospecha, y esta es mi teoría, que la razón es que en el trópico, como la tierra produce todo el año, no hay tanto afán de ahorrar. En cambio, en los países que están más lejos del trópico, que tienen 4 estaciones, hay una época del año muy larga en algunas partes cuando la tierra no produce. Yo tuve la experiencia de vivir 7 años en el norte de los Estados Unidos, en el estado de Illinois. Hay 6 meses del año en que los campos están pelados. Totalmente, 6 meses. Entonces, la gente que vive en la cultura, en regiones del mundo donde hay 4 estaciones, ¿qué tiene que hacer? Trabajar duro esos 6 meses, pero duro, para que haya comida los otros 6 meses cuando la tierra no produce. Entonces, por obligación, quiera o no, hay que ahorrar porque si no se muere de hambre. Entonces, a mí me parece que ese es un elemento que nosotros tenemos que considerar y luchar en contra de eso para guardar. Los hijos se burlan de los padres cuando los padres guardan porque dicen que son tacaños. Pero muy probablemente esos mismos hijos que dicen eso después se dan cuenta de que eso que se guardó les sirvió a ellos mismos para estudiar, para un viaje, para alguna cosa, porque se guardó. Entonces nosotros tenemos varios desafíos, como decía hace un momento. Uno es el desafío
de la cultura. Y la pregunta que tenemos que hacer entonces es si nuestra perspectiva del trabajo es bíblica o es cultural. Pero dentro de la cultura, como también acabamos de insinuar, existen diferencias de una generación a otra. No todo el mundo, porque esté en la misma cultura, piensa igual con respecto al trabajo. Hace un par de años yo acepté una invitación para enseñar en un campamento de jóvenes y como hacía mucho tiempo que no tenía esa experiencia y me sentía muy desconectado de los jóvenes y saber en qué mundo andaban, me puse a estudiar y a leer muchas cosas, entre ellas una tesis de doctorado escrita en Argentina que estudiaba a los jóvenes y entre muchas cosas se preguntaba el estudio que se hacía con jóvenes, ¿qué lugar ocupaba el trabajo en la forma de pensar de estos jóvenes? Es decir, digamos entre los 15 y 25 años. ¿Qué piensan ellos en el trabajo? Y esta investigación concluía que los abuelos, los padres y los hijos, es decir, para hablar de mi generación, mis padres, yo y los hijos de la gente que tiene mi edad. Para los abuelos, el trabajo era fundamental. Trabajo, familia, iglesia y religión, las 4 cosas más importantes. Trabajo, iglesia, familia, religión y de pronto la política. Esas 5 cosas. Eran fundamentales. Hoy los jóvenes piensan muy distinto con respecto a esas 5 cosas. Política, que a nadie le interesan los partidos políticos, y más con lo que hemos visto en toda América Latina y en Colombia, un partido se arma y se desarma de la noche a la mañana, no hay esas lealtades que había antes. En cuanto a la familia, muchos jóvenes se preguntan si se casan o si no se casan, tener hijos o no tener hijos, eso no se puede dar por sentado hoy en día. La iglesia no es que ese símbolo que era fundamental de identificación de la persona. Y el trabajo para los abuelos era el símbolo de la mayor dignidad de una persona, trabaja en empresas públicas, trabaja en Telecom, en Barranquilla trabaja en Almendra Tropical, que es el café de Barranquilla, Café Almendra. Y así era trabajar en la gran empresa. No importa lo que la persona hiciera, pero la dignidad trabaja en una gran empresa. Los jóvenes hoy en día, lo más importante en la vida es WhatsApp. Eso es lo más importante. Tener un plan de datos. ¿Por qué es eso lo más importante? Porque lo más importante para la juventud son las amistades y lo que se necesita para mantener esas amistades y ser parte de un grupo. Entonces, ser parte del grupo implica tener redes sociales, tener cierta pinta, hablar de cierta manera y participar de ciertas actividades, más o menos. Eso constituye la identidad de la juventud. Pero que uno le diga a un joven hoy en día, mira, piensa en tu futuro, en qué haces esto, para que muchos jóvenes no captan esa onda, no les interesa eso. Es decir, sí les interesa el dinero para tener WhatsApp. El dinero sí importa, porque con dinero yo tengo WhatsApp y con eso me mantengo en mi círculo. Entonces, es todo lo que el círculo piensa que es importante. Pero no me malinterpreten, no son solamente los jóvenes los que sufren de ese problema. Todos sufrimos del mismo problema de hacer algo para pertenecer a un grupo, todos.
De eso no se escapa nadie. Y cada uno sabrá qué es lo que hace para participar en un grupo. Entonces, otro de los problemas que enfrentamos, además del cultural, al hablar del tema del trabajo, es la diferencia entre una generación y otra. Que uno puede estar hablando de ciertos temas, pero no se entiende lo mismo. Y pienso que en esto necesitamos cooperar los jóvenes y los mayores para entendernos, no simplemente decir, es que estos muchachos piensan así, y los jóvenes dicen, no, es que estos viejos no sé qué. No, con eso no vamos a llegar a ninguna parte. Tenemos que hablar y tenemos que tratar de entendernos, pero todos por igual tenemos el desafío de preguntarnos, ¿lo que yo pienso con respecto al trabajo se fundamenta en la Escritura, que yo digo que es palabra de Dios y norma para mí, o de dónde lo saqué? ¿Sí? Ese es el desafío para todos los cristianos, no solamente en el tema del trabajo, sino en cualquier otro tema. Así que Dios nos ayude en esta reflexión y vamos a empezar con la parte de el trabajo y la dignidad humana. Toda sociedad tiene una idea de qué es lo que lo hace a uno digno. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es si lo que dice la televisión y lo que dice la sociedad en general que le da valor a una persona es lo mismo que entendemos por la Biblia que le da valor a una persona. La dignidad del ser humano. ¿Por qué hablamos de la dignidad del ser humano? Porque en la Biblia, cuando nosotros abrimos el primer capítulo de la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, aparece el tema del trabajo junto con la creación. Entonces, hay muchos textos que podríamos mencionar. Yo solamente quisiera mencionar este y algunos mencionarlos de paso, pero leer Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28 y 29. Y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla o adminístrenla, dominen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Les dijo también, les confío todas las plantas que en la tierra engendran semilla y todos los árboles con su fruto y su semilla, ellos les servirán de alimento. ¿Qué podemos decir de definición del trabajo? Trabajo es toda actividad productiva o asistencial, artística o cultural que un ser humano desarrolla para sí y para otros. Y mencionamos todo esto, ¿por qué? Porque en la sociedad en general hay una tendencia a la productividad. Porque producir y el crecimiento económico es lo que más cuenta. Cuando una sociedad experimenta dificultades económicas, lo primero que sacrifica son las cuestiones artísticas y culturales. ¿Por qué? Porque eso no produce plata. Y no se dan cuenta que todo lo que contribuya al enriquecimiento del ser humano contribuye al valor y la dignidad de una sociedad. Entonces, países como Colombia, por ejemplo, en este momento tienen una gran presión para producir, para mantenerse en cierto estándar de crecimiento económico. Y cuando solamente se piensa en eso, las sociedades tienen una tendencia a maquinizarse. Los individuos se vuelven como máquinas donde todo es producir y crecimiento económico. Pero de todas maneras, el trabajo es un componente esencial de la sociedad porque no solamente nos da para el sustento, sino también que el trabajo hace algo en el ser humano. Es decir,
El ser humano no puede estar desocupado. Es decir, tan importante es realizar una labor con los talentos que Dios le ha dado a uno, que hay mucha gente en el mundo que se dedica al trabajo voluntario, que no necesitan dinero o están pensionados o algo, y se dedican a trabajar de voluntarios en algo, porque es parte del ser, casi que como respirar para la identidad del ser humano y su dignidad es el trabajo. Según el texto de Génesis, el propósito del trabajo que Dios le ha dado en la creación antes de la caída es administrar la creación y con ello reflejar la imagen y semejanza de Dios, al tiempo que provee sustento y también la posibilidad de proveer para otros que estén en condiciones de debilidad o en incapacidad de producir. Es cierto que la dignidad del ser humano nos la da Dios, pero no se concibe en la Biblia el ser humano que no trabaja. No existe, no se concibe la persona que no trabaja. Una de las sensaciones, o no sé cómo llamarlo, que le produce a uno hacer algo productivo, creativo, donde uno pone en uso un conocimiento que uno tiene, da una satisfacción que es casi inexplicable, de uno hacer algo bien hecho, ¿cierto? Y hay un valor y un orgullo sano que el ser humano debe tener en hacer algo bien hecho, porque en la obra bien hecha se glorifica a Dios, incluyendo la labor artística. Y tenemos en la Biblia testimonios de individuos que dice sobre los que vino el Espíritu de Dios y los capacitó para hacer obras de arte en edificios que se construían para adorar a Dios. Entonces, con el trabajo se puede glorificar a Dios, no solamente porque uno gana el sustento o porque uno con eso no está desocupado, sino por el trabajo bien hecho. Y yo pienso que una marca del cristiano, y me van a perdonar la expresión si le suena muy fuerte, pero es castizo, una marca del cristiano debe ser que no es chambón. El cristiano no puede ser chambón en lo que hace. Hay que hacer las cosas con excelencia, bien hechas, porque en eso Dios es glorificado. Es muy diferente la perspectiva bíblica con respecto al trabajo de lo que tenían pueblos vecinos, como por ejemplo en Mesopotamia. Según la historia de la creación que tenían ellos, los seres humanos habían sido creados por los dioses para que trabajaran, produjeran y ofrecieran sacrificios para alimentar a los dioses. Entonces se trabajaba duro para tener a los dioses contentos ofreciéndoles sacrificios. ¿Saben qué dice la Biblia en un salmo? Le dice al pueblo de Israel que cree que está alimentando a Dios con sus sacrificios: si tuviera hambre, dice Dios, no te lo diría a ti. No pienses, le dice Dios a su pueblo, que yo como de los sacrificios que tú ofreces. Nosotros ofrecemos a Dios de lo que Él nos da por gratitud y para el servicio de otros, pero no para que Dios coma, como creían otros pueblos en la antigüedad, en estas religiones opresoras.
Una de las preguntas que nosotros nos hacemos, además del tema de la dignidad del trabajo, es el tema de la vocación. Yo noto que tal vez a la gente se le ha metido en la cabeza la idea de que uno nació para hacer una cosa y nada más. Ahora, cuando uno ve personas que hacen ciertas cosas y las hacen muy bien, uno se siente tentado de decir, definitivamente, tú naciste para eso, porque no hay otro como tú para hacer tal cosa. Bueno, hay cuestiones que son de talento. Por ejemplo, me decía un amigo músico que deben conocer ustedes, Santiago Benavides, me decía que esos cantantes de vallenato, por ejemplo, esa voz que cantan en unas notas altísimas, me decía él, con esa voz se nace. Por mucho que una persona tenga escuela y estudie voz y todo lo demás, si no nació con cierta voz, jamás podrá cantar de esa manera. Entonces, hay cosas que definitivamente se nace con ellas, pero hay que cultivarlas, ¿cierto? Bueno, de todas maneras está la pregunta de la vocación. A los niños cuando están pequeñitos, ¿cuál es la pregunta que le hacen? ¿Tú qué quieres ser cuando seas grande? ¿Cierto? ¿Qué te gustaría ser? Y estamos como metiéndole la idea de que él tiene que ir pensando desde ahora algo de lo que va a hacer. Bueno, mis papás conmigo fracasaron en eso, porque yo hasta estando todavía en la universidad me hubieran preguntado, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Y yo iba a decir, no tengo la menor idea. Entonces, algunos de nosotros no tenemos la menor idea por mucho tiempo de qué es lo que quisiéramos hacer. Pero seguimos en la vida como seguí yo. Bueno, hay que ir a la universidad. Bueno, vamos para la universidad. Hay que estudiar. Bueno, vamos a estudiar. Y seguimos ahí. Y yo no digo que esta es la vocación y lo único que yo pudiera hacer en la vida, sino que yo descubrí que me interesaba la academia a la edad de 28 años. A esa edad me encarrilé yo en el camino de la academia y hasta el momento sigo trabajando en eso. ¿Que más adelante yo podría hacer otra cosa? Sí, probablemente. No digo que yo tengo que morirme haciendo esto. Puede que en otro momento yo me dedique a otra cosa. No sé. El punto es que cuando nosotros pensamos que tenemos que tener una idea de la vocación y qué es lo que vamos a hacer, nos ponemos una carga, digo yo, innecesaria. Hay cantidades de personas que estudian una carrera en la universidad y terminan haciendo otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Son fracasados estas personas? No, para nada. ¿Por qué? En esto nosotros vivimos una situación muy distinta al mundo bíblico. ¿Por qué? Porque en el mundo bíblico nunca le hubieran preguntado a un niño qué quiere ser cuando sea grande. ¿Por qué? Porque la única opción que tenía era ¿cuál? Hacer lo que hacían los padres. ¿Y qué era lo que hacían los padres en la mayoría de los casos? Dedicarse a la agricultura y a criar animalitos. Eso era todo. No había más opción. No había más que yo sueño con ser diplomático. Nada de esos cuentos. Todo era seguir lo mismo porque en la antigüedad la gente gastaba la mayor parte de su vida buscando el sustento. La mayor parte de la vida se la gastaba en actividades que tenían que ver con el sustento. Nosotros hoy, aunque seamos pobres, somos ricos en comparación con otras épocas porque tenemos tanto tiempo para no hacer nada. Tiempo, pero en cantidad, que en la antigüedad hubiera sido un lujo. ¿Por qué? Porque todo el mundo se pasaba toda la vida haciendo alguna actividad que tenía que ver con la papa o la yuca o como lo llamen, que no había papa ni yuca en el mundo bíblico, pero ganándose el sustento, la mayor parte de la actividad. Entonces,
¿Qué hace uno cuando no sabe qué quiere hacer? Bueno, yo digo que no debe esperar responder la pregunta para ponerse a hacer algo. Hay que ponerse a trabajar. Hay que ponerse a estudiar. Y en el camino uno encuentra algo que es un trabajo digno, que uno de pronto disfruta. Pero hay un problema con la vocación, que es el desempleo y los constantes cambios de la economía. La economía en el mundo cambia todo el tiempo. Empresas abren y cierran y echan gente y reclutan más por aquí y echan por allá, y en eso se la pasa el mundo en este momento. Entonces, si uno se queda encerrado en la idea de que yo solamente puedo hacer esto, puede tener problemas. La pregunta que yo hago siempre cuando una persona dice, no, que yo no encuentro un trabajo que me gusta, que no sé qué, ¿saben cómo se resuelve ese problema? Con la pregunta, ¿usted tiene hambre o no? Hay veces, y para mí, mi esposa es el ejemplo de esto. Miren, pongo el ejemplo. Mi esposa estudió música. Ella toca violonchelo. Eso que cuando uno lo escucha se siente en el cielo. Y llegamos nosotros a vivir aquí, a Medellín, y sencillamente no encontró trabajo en eso. Y entonces mi esposa, no, que esto que voy a hacer, que no sé qué, si será que hago esto con lo otro. Y todos los trabajos que le salían tenía que ver con enseñar inglés. Y la última cosa que mi esposa siempre ha pensado que ella haría en su vida es ser profesora. Jamás. Y un día yo creo que Dios me iluminó. Y le dije yo, ¿tienes hambre o no? Y dice mi esposa, bueno, sí, necesitamos la plata. Y yo la admiro porque se sobrepuso a esa idea de pararse. No hay cosa que mi esposa deteste más en esta vida que pararse frente a un grupo a hablar, a decir cualquier cosa. No le gusta. Ahora, si se trata de tocar el instrumento, el violonchelo, lo toca de maravilla. Pero pararse a dar una clase, nunca. Y a veces dice, yo podría ser profesora de toda la vida. Y a veces dice, no veo la hora que se acabe este curso para retirarme de esto de una vez por todas. Pero se mantiene ahí en el trabajo. Y le va muy bien. Le va muy bien en el trabajo, pero no le gusta en esencia. Y a mí me duele y yo digo, yo espero el día en que ella pueda volver a vincularse a una orquesta filarmónica y seguir tocando y no tener que dar esta clase de inglés. Pero estamos en una fase de la vida en que necesitamos la plata y hay que trabajar, punto. No se puede uno sentarse a esperar que yo tengo mi vocación de esto y yo solamente puedo hacer eso. No, hay que ser responsable primero que todo, ganarse el sustento. Y otro día hablamos de qué es lo que a ti te gusta. Lo que va de primero y después lo otro. Uno no puede ser pretencioso con hambre. Si hay que trabajar, hay que trabajar. ¿Por qué sucede esto? Bueno, a veces la sociedad prepara más gente para unas cosas de las que necesita. El problema colombiano, según parece en la actualidad, es ese. Y cuando hablamos del trabajo tenemos que hablar de qué es lo que uno estudia y qué es lo que uno aprende para trabajar. ¿Por qué? En Colombia, no sé por qué, nos hicimos a la idea de que uno tenía una carrera universitaria o no era nada. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué? Y que el título que tenía que ser universitario y que las carreras técnicas no sirven para nada. ¿Pero por qué? Miren, de los países más desarrollados del mundo, digamos Estados Unidos, Alemania, los países escandinavos, Japón, estos países, tienen opciones para lo que la economía necesita.
qué es lo que uno debe estudiar, no según lo que me va a dar no sé qué o no sé cuál, sino lo que la economía necesita. Y mucho de lo que la economía necesita en Colombia son carreras técnicas, gente formada en cuestiones técnicas. Y por eso ocurre muchas veces que en una misma área un profesional tiene el título universitario y el otro tiene técnico y contratan al técnico y al profesional no. ¿Sí? Bueno, a veces es por pagarle menos, pero a veces es porque no necesita un título universitario. Con lo que es un técnico se puede hacer y se puede salir adelante. Y la otra cosa que se necesita repensar en eso es que cualquier cosa que uno estudie, sea técnico o lo que sea, tenga un valor y sobre eso uno pueda seguir estudiando en lo que uno le interesa y que la economía necesita. Yo tengo un cuñado que no quiso estudiar en la universidad. Teniendo el dinero, teniendo todo, no quiso. Pero resultó que el tipo es un tremendo trabajador y tiene hoy más dinero que todos sus hermanos, juntos, que sí estudiaron universidad. ¿Por qué? Encontró un negocio que él sabía hacer, que le gusta mucho, su empresa creció y tiene como 10 empleados. Y los otros ninguno tienen ninguna empresa, ninguna nada, sino dependen de un salario. El desempleo a veces tiene que ver con sí cuestiones de la economía, pero también con algunas ideas equivocadas que tenemos con respecto a qué es lo que es digno de yo hacer y qué es lo que yo tengo que prepararme primero para poder hacer un trabajo. Y eso encima de los cambios tan frecuentes que se dan en la economía. Otro problema que se enfrenta el trabajador es el simple problema de la maldad humana reflejada en el trabajo, ¿cierto? La explotación, los malos salarios, el trabajo deshonesto, la competencia desleal. También existe la pereza y existen en países como Colombia los problemas de orden público, el conflicto armado que afecta la realidad laboral de las personas. Y muchas veces las condiciones de trabajo están muy lejos de lo que dice la misma Constitución del país. Entonces eso hace que uno tenga una cierta actitud negativa con respecto al trabajo, ¿cierto? Piensen ustedes, por ejemplo, ¿qué sentimientos tienen ustedes cuando suena la alarma, el despertador en la mañana y hay que levantarse para ir a trabajar? ¿Qué dice uno en ese momento? Lo que uno piensa en ese momento y cómo se transcurren esos primeros minutos muestra mucho de la actitud de uno con respecto al trabajo, ¿sí? Y luego viene el momento de desarrollar el trabajo, cómo se desarrolla ese trabajo. Uno de los problemas que también existe hoy en día que causan el desempleo es la competencia desleal a escala internacional, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, aquí cómo se ha afectado la industria del textil y la confección, simplemente porque en otros países explotan a la gente más que aquí y producen telas y confección a menos de la mitad del precio. La industria del calzado, hay muchas industrias aquí en Colombia que se han arruinado gracias a los chinos. Pero ¿qué hacemos todos? Vamos a comprar el chino porque es más barato. Si a mí me dicen, ¿quién piensa que está destruyendo las fuentes de empleo aquí en la ciudad cuando va al hueco? Dice uno, a mí me importa que es más barato aquí. Sí, pero entre todos, comprando más baratos, destruimos la industria local, que es la que nos da trabajo a nosotros mismos, porque queríamos comprar más barato. Increíble ese fenómeno. Parece simplista, pero eso es la realidad que nosotros vivimos y así con todo. El consumidor le interesa que sea más barato y si la calidad es comparable, ¿por qué voy a pagar yo el doble aquí a este otro?
Hay un par de mitos con respecto a la relación trabajo-prosperidad que me parece importante que consideráramos en esta mañana. El primer mito es que la plata cae del cielo y que Dios lo hace, que prosperidad significa que Dios lo hace a uno rico de la noche a la mañana. Y dos, que yo puedo prosperar solo mientras a los demás les va mal. La prosperidad bíblica, y pueden leer el libro de Deuteronomio, no consiste en apariciones de dinero de la noche a la mañana. La prosperidad bíblica se entiende como la bendición del trabajo. Dios bendice y prospera el trabajo. ¿Cómo lo hace Dios? La figura por excelencia en la Biblia de la prosperidad que Dios da al trabajador, ¿cuál es? A ver si alguien la sabe. Esa que no ha caído mucho en este día y que tiene un nombre de un fenómeno del niño, el agua. En la Biblia, en el mundo bíblico, cuando dice casi sin excepción que Dios bendice a su pueblo, la bendición consiste en la lluvia, porque es una zona mayormente desértica, como la mitad de Israel es desierto. Entonces, prosperidad significa Dios nos mandó agua. Y nos mandó agua, ¿qué quiere decir? Que Dios nos dio los medios para que nuestro trabajo prosperara. Entonces, lo que Dios, la bendición y la prosperidad, como se entiende en la Biblia, no es que la plata aparece de la noche a la mañana, sino que Dios bendice el trabajo, dando buenas condiciones para que ese trabajo prospere. Tenemos que reconocer que aquí la cultura nos afecta mucho y tenemos dos ideas equivocadas. Uno, que la meta en la vida es enriquecerse. Y dos, que hay que enriquecerse de un día para otro. ¿Dónde dice en la Biblia que eso es así? Segundo punto, el segundo mito es que Dios me bendice a mí solo. En una economía como la economía del mundo bíblico, es imposible que una persona sola sea bendecida. ¿Por qué? Porque todos dependen de todos. No es que yo trabajo, de pronto yo estudié, me conseguí un trabajo, digamos, en Ecopetrol y me pagan 10 millones de pesos mensuales y yo solo me hice rico aquí en esta manzana, en esta cuadra. No, en el mundo bíblico, como todo depende de la agricultura y la ganadería, todos van por igual. En términos generales, que sí existían los ricos, sí los había los ricos, pero muchas veces violando las normas que el mismo Dios le había dado al pueblo de Israel. Pero la bendición bíblica, yo diría casi todos los casos que se promete, es bendición para el pueblo de Dios. Porque es la bendición que viene colectivamente, porque si no hay agua a todos nos va mal. No es posible que en una economía que dependa de la agricultura les vaya bien a unos y a otros mal por el agua. No, es todos por igual. Entonces, tenemos que preguntarnos en esto, ¿cuál es la expectativa que nosotros tenemos en cuanto al trabajo? ¿Qué esperamos lograr? Yo diría que la riqueza se puede disfrutar. Ahora, yo diría tener riqueza es bueno. Yo no voy a decir que es malo. Y si uno la puede adquirir honestamente, pues bien, ¿cierto? Pero esa no es la meta más importante de la vida. Hay otras cosas más importantes que nosotros debemos hacer
y no tener como una meta exclusiva el ser ricos. Y entendamos la bendición de Dios como la forma como Dios prospera el trabajo, y también preguntarnos cómo nos puede Dios bendecir a todos. Hay una realidad en el mundo, y es que a última hora no es posible que a uno les vaya bien y a otro les vaya mal en términos de calidad de vida. ¿Saben por qué? Porque si hay personas en la sociedad a las que le va muy mal, estas personas se convierten en ladrones, delincuentes y todo eso, que hacen que aquellos que pensaron a los que vivían muy bien, vivan presos en sus propias casas y a toda hora con miedo de salir a la calle. Entonces, si uno piensa en el que nos va bien como la calidad de vida, de vivir tranquilos y en paz, yo pienso que eso nos revoluciona mucho la forma de pensar en cuanto a cómo debemos concebir la sociedad y cómo debemos ver a los demás. En la medida en que a ti te vaya bien, a mí me va bien también, porque podemos vivir en armonía, en paz y en tranquilidad. Y lo más importante que uno debería aspirar como sociedad es vivir sin miedo, porque vivimos con miedo y nunca vamos a tener calidad de vida si uno a toda hora está pensando que me van a robar, que me van a hacer algo, que no puedo pasar por aquí, que no puedo llegar por allá, y una gran cantidad de cosas. Eso es calidad de vida a lo que debemos aspirar, el vivir en paz y vivir tranquilos. Bueno, hermanos, vamos a concluir. ¿Qué podemos decir de todo esto de la dignidad humana, la vocación, el desempleo y la prosperidad? La meta de la vida no es el ocio, ni la meta del trabajo es la jubilación. Sin embargo, Dios descansó y bendijo el descanso y lo dio como una orden de que nosotros no somos máquinas. El ser humano necesita renovarse y restaurarse física, espiritual y mentalmente, porque nos agotamos y no producimos. Y en el descanso también glorificamos a Dios. En segundo lugar, Dios aborrece toda forma de explotación y de opresión. Y nosotros estamos obligados a no permitir que eso ocurra, ni tampoco dejarnos ser víctimas de la opresión. Un autor croata de nombre Miroslav Volf dice que así como el creyente está llamado en la Escritura a vivir en el Espíritu, también está llamado a trabajar en el Espíritu. ¿Cómo podemos nosotros trabajar? Debemos hacernos la pregunta. De forma que no solamente nos ganemos un sustento, sino que glorifiquemos a Dios en lo que hacemos, por el trabajo justo, honesto y bien hecho. Que nos convirtamos en términos laborales en personas recomendables. Y en estos días que hay tanta competencia por un trabajo, muchas veces uno depende puramente de una recomendación, de alguien que pueda decir, esta persona es un buen trabajador y yo lo recomiendo. Miren, uno parece mentira, pero uno puede dañarse su futuro laboral simplemente con una actitud grosera ante un jefe. ¿Por qué? Porque ve a buscar otro trabajo, necesita una recomendación y este jefe dice, ni muerto te recomiendo yo a ti.
el gran desafío que nosotros vivimos es trabajar como para el Señor en condiciones injustas. Eso es un gran desafío y yo diría que tenemos que pedirle a Dios una de dos cosas: que cambie la situación o que nos cambie de trabajo. Porque Dios detesta la situación de injusticia. En lo que yo pienso que nosotros no debemos caer es en trabajar mal porque me pagan mal. Si va a trabajar mal porque le pagan mal, yo diría mejor sálgase de ahí. Pero eso no glorifica a Dios. En síntesis, la Biblia afirma dos cosas con respecto al trabajo. El trabajo cabal y bien hecho honra a Dios. Y la opresión y la explotación delante de Dios son inaceptables. Oremos y pidámosle al Señor que nos ayude a entender nuestro trabajo y nuestra vida para la gloria suya. Oremos. Padre, gracias te damos por todos los talentos y dones que tú nos has dado y que hay representados aquí en esta iglesia. Te damos gracias, Señor, por el trabajo que tú nos has dado a muchos de proveer sustento y sentirnos también que servimos a otros en lo que hacemos. Gracias te damos por las posibilidades que tú nos das en nuestra vida con un buen empleo. Rogamos por los hermanos y hermanas que están aquí, que hoy están buscando un trabajo, buscando una forma de ganarse el sustento. Pedimos, Señor, que tú honres la fidelidad, la dedicación de estas personas y tú les permitas encontrar un trabajo pronto. Ayúdanos a entender, Señor, que con nuestro trabajo nosotros, además de recibir bendición tuya, también podemos bendecir a otros con el fruto que tú nos das. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos exhorta y te pedimos que nos ayudes a enfrentar los desafíos que tenemos en nuestra cultura, a nuestro alrededor y también en las diferentes épocas de la vida porque vamos pasando. Bendecimos tu nombre y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.